Esto es lo que te corresponde. Esas fueron las palabras que resonaron mientras contemplaba mi plato de porcelana delicada, ahora empañado con el escupitajo de Romina Valdivia, la madre de mi nuera. 15 testigos presenciaron ese instante, 15 miradas fijas, observando en mutismo como aquella mujer de 65 años, ataviada con su traje Chanel color marfil, se inclinaba sobre la mesa del comedor y me escupía como si fuera desecho. Pero lo que verdaderamente me quebró no fue aquello. Fue la voz de mi hijo. Mamá, por favor, compórtate. No la incites, Renato. Mi Renato, el niño que crié sola, fregando pisos ajenos para costearle la carrera. El hombre que ahora me observaba con bochorno, suplicándome con la mirada que me callara, que tragara ese agravio, que no echara a perder su cena impecable. En ese instante, algo en mi interior no se quebró, se solidificó. Saqué mi teléfono con manos firmes. Escribí 3 palabras y pulsé enviar. Activen el protocolo. Romina dejó escapar una carcajada. ¿A quién le estás escribiendo, Silvia? ¿A tu club de bordado? Me levanté de la mesa, me sequé los labios con la servilleta de lino y anuncié con una serenidad que ni yo misma reconocí, a mis abogados. Lo que ocurrió después nadie lo pudo anticipar. Mi nombre es Silvia Montenegro. Tengo 57 años. Por demasiado tiempo fui la mujer transparente, la madre abnegada, la abuela servicial, la modista sencilla que siempre agachaba la mirada. Pero esa noche, frente a esa mesa de cedro macizo y mantelería hecha a mano, recordé algo que había olvidado sobre mi propia esencia, que la modestia no significa permitir que te aniquilen y que una mujer callada puede estar urdiendo el movimiento más determinante de su existencia. Permíteme contarte cómo una modista sin pretensiones terminó sentada en esa mesa y cómo esa misma modista les dio a todos una lección que nunca podrán borrar. Hace 4 años mi existencia era simple, pero propia. Residía en una vivienda modesta en el barrio de La Colina, con un patio repleto de glicinas violetas y un taller de costura que olía a tela fresca y aceite para máquinas de coser. Cada mañana despertaba a las 6, preparaba mi café de puchero con canela y me sentaba frente a mi ventana a observar cómo el sol bañaba las macetas de claveles. Mi universo era reducido, es cierto, pero era auténtico. Confeccionaba vestidos para quinceañeras, arreglaba bastillas, bordaba mantelería para enlaces. Mis clientas eran mujeres del vecindario, damas laboriosas como yo, que me pagaban con billetes ajados y siempre me obsequiaban tamalitos de fiesta o pan de dulce. Doña Silvia, me decían con afecto, usted tiene manos benditas. Yo sonreía. No poseía grandes riquezas, pero conservaba mi dignidad. Y tenía a Renato, mi hijo, mi orgullo, el hombre que consiguió todo lo que a mí me fue vedado. Renato cursó finanzas en la Universidad Central, se tituló con distinción, obtuvo empleo en una firma de desarrollo inmobiliario y comenzó a ascender peldaño a peldaño hasta convertirse en director regional. Yo lo observaba progresar y mi pecho se colmaba de una dicha que casi lastimaba, porque cada traje que él vestía, cada reunión trascendental a la que acudía, cada triunfo que festejaba, yo sabía cuánto había costado, cuántos amaneceres lavando prendas ajenas, cuántas rodillas en el suelo limpiando azulejos, cuántas noches bordando hasta que mis yemas sangraban solo para costearle un ciclo más. Pero todo valió. Cada sacrificio tuvo su recompensa, o eso pensé. El día que Renato me presentó a Valeria, supe que algo era distinto. Era un sábado de noviembre. Llegaron a mi hogar sin anunciarse. Yo estaba en el jardín regando las hierbas aromáticas con mi mandil gastado y el cabello recogido en un moño desordenado. Mamá, dijo Renato con una sonrisa tensa. Deseo presentarte a alguien. Valeria Valdivia era hermosa, de eso no existía duda, alta, esbelta, con esa clase de belleza refinada que solo se consigue con fortuna. Cabello lacio, color castaño rojizo, uñas impecables, ropa que seguramente valía más que mi alquiler de medio año. Encantada, doña, dijo con una sonrisa precisa, pero distante, ofreciendo apenas la punta de sus dedos. La alegría es mía, querida, respondí secándome las manos en el delantal. Pasen, les sirvo algo fresco. Valeria miró a Renato, una mirada fugaz, casi inapreciable, pero yo la percibí. Era una mirada que decía, ¿en serio? ¿Aquí reside tu madre? Nos acomodamos en mi salita. Yo serví agua fresca en vasos sencillos. Valeria tomó el suyo con recelo, como si temiera contaminarse de modesta vida. Mamá, dijo Renato tomando la mano de Valeria. Tenemos una noticia, vamos a comprometernos. Mi corazón dio un vuelco, alegría,
temor, una mezcla confusa. «Ay, hijo, qué dicha», dije incorporándome para estrecharlo. «Valeria, bienvenida a la familia». Ella sonrió, pero su mirada permaneció fría. «Gracias, doña Silvia. Renato me ha hablado mucho sobre usted, sobre su oficio». La manera en que pronunció su oficio me traspasó como un alfiler helado. «Soy modista», afirmé con la frente erguida y con gran orgullo de serlo. «Desde luego», replicó Valeria con aquella sonrisa cortés. «Es una labor muy humilde». Renato no dijo nada, solo apretó la mano de Valeria y cambió la conversación. Esa noche, después de su partida, me senté frente a mi máquina de bordar y lloré sin entender exactamente la razón. Tal vez porque por primera vez en mi vida me sentí insignificante. 15 días después recibí una invitación para conocer a la familia de Valeria. La residencia de los Valdivia se ubicaba en Altos del Bosque. No era una casa, era un palacete, reja automática, jardines que parecían salidos de un catálogo, fuente en la entrada con ángeles de alabastro. Presioné el timbre con las manos húmedas, sosteniendo una tarta de crema que había preparado desde las 4 de la madrugada. Un mayordomo de uniforme abrió la puerta. «La señora Silvia, adelante, por favor, la están esperando en el solarium». Avancé por corredores de granito, paredes con lienzos enormes, mobiliario que solo había visto en publicaciones. Mis zapatos modestos crujían contra el suelo y yo deseaba fundirme con la sombra. En el solarium, bajo un cenador cubierto de parras, estaba toda la familia. Romina Valdivia, la matriarca, sentada como una soberana en una silla de ratán blanco, su esposo Efraín, un hombre robusto con reloj de platino, 2 hijas más con sus maridos y Valeria, resplandeciente junto a Renato. «Mamá». Renato se puso de pie sonriente. «Ella es mi madre, Silvia». «Qué honor, señora Silvia», dijo Romina sin moverse, escudriñándome de arriba a abajo. «Tome asiento, por favor». Me acomodé al borde de la silla con mi tarta sobre las rodillas. «Traje un dulce casero», murmuré con timidez. «Una tarta de crema es mi especialidad». Romina observó el postre como si le hubiera ofrecido un veneno. «¿Qué detalle, Alma?», llamó a una empleada. «Guarda esto en la despensa». La tarta desapareció. Nunca más volvimos a verla. Durante 2 horas escuché a la familia Valdivia conversar sobre asuntos que yo no comprendía. Viajes a Asia, negocios, patrimonios, etiquetas de licor que yo ni siquiera sabía pronunciar. Nadie me preguntó nada, nadie me incluyó en ningún diálogo. Yo era un accesorio, un elemento de decoración incómodo que alguien había olvidado retirar. Cuando finalmente nos marchamos, Romina me dio 2 besos protocolarios sin rozarme realmente. «Señora Silvia», dijo con una sonrisa filosa. «Qué hermoso que Renato tenga orígenes tan sencillos. Eso lo hace tan genuino». En el camino de regreso, Renato conducía en silencio. «¿No es la familia de Valeria excepcional?», dijo por fin. Yo miré por la ventana. «Sí, hijo, excepcional». Pero por dentro algo se había resquebrajado. Las semanas transcurrieron, el enlace se organizaba y yo poco a poco comencé a notar algo que me helaba la sangre. Renato estaba transformándose. Ya no me visitaba los sábados. Ya no disfrutaba mis guisos con el mismo entusiasmo. Ya no me llamaba mamacita, sino madre, con un tono más ceremonioso, más lejano. Un día, mientras compartíamos un té en mi cocina, le pregunté: «Hijo, ¿te avergüenzas de mí?». Renato casi se atraganta. «¿Qué estás diciendo, madre?». «Por supuesto que no». «Entonces, ¿por qué siento que me estás dejando en el pasado?». Él no respondió de inmediato, solo observó su taza, revolvió la cucharita en círculos pausados. «Madre», dijo finalmente. «Valeria y su familia son distintos. Tienen ciertos parámetros y yo debo adaptarme si aspiro a construir un porvenir y yo no tengo cabida en ese porvenir. No es eso. Es solo que a veces las circunstancias son complejas». Me puse de pie. No deseaba que me viera llorar. «Comprendo, hijo». Comprendo perfectamente, pero no comprendía en absoluto. Solo sabía que el niño que juró quererme siempre ahora me observaba como si yo fuera un inconveniente que debía solucionar y lo más grave aún estaba por suceder. A veces confiamos en exceso en las personas que amamos. A veces entregamos todo sin esperar nada a cambio. ¿Tú también te has sentido invisible para alguien que debería apreciarte? Relata tu experiencia en los comentarios. Deseo leerte.
El enlace se celebró en julio en una hacienda de Cuernavaca que parecía salida de una novela. Yo llegué sola en un vestido azul noche que me había confeccionado yo misma durante 4 semanas. Era refinado, sobrio, digno, pero cuando vi a las invitadas con sus vestidos de alta costura y sus alhajas reluciendo bajo el sol, me sentí como una extraña en mi propia dicha. Romina Valdivia lucía espléndida con un vestido color champán y un tocado inmenso. Me saludó con aquella sonrisa helada que ya reconocía. Silvia, qué elegante estás. Tú misma te hiciste tu vestido. Sí, señora Romina. Ay, qué habilidosa. Aunque para una próxima ocasión te puedo sugerir una sastrería excelente, ya sabes, para compromisos formales, me tragué la ofensa como si fuera un remedio agrio. Durante la ceremonia lloré, pero no sé si derramé lágrimas de gozo o de temor. Veía a mi Renato junto al altar, tan apuesto con su smoking, contemplando a Valeria con esa mirada colmada de amor. Y yo ansiaba sentir solo dicha. Ansiaba creer que todo marcharía bien, pero algo en mi interior sabía que estaba despidiéndome de mi hijo. En el banquete, me ubicaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa de honor, con unas primas lejanas de Valeria, que apenas me dirigieron la palabra. Desde ahí observaba a Renato reír con los Valdivia, brindar con ellos, pertenecer a ese universo que yo nunca podría rozar. Cuando llegó el instante del vals de madre e hijo, Renato me buscó con la mirada. Avancé hacia él con el corazón en un puño. Madre, murmuró mientras danzábamos. Gracias por todo, por cada renuncia. Jamás lo olvidaré. Lo sé, mi amor. Solo deseo que seas dichoso. Lo soy, madre. Valeria es excepcional y su familia me ha abierto tantas oportunidades. Asentí tragándome las palabras que realmente ansiaba pronunciar. ¿Y qué hay de mí? Yo también soy importante, pero callé como de costumbre. Tras el enlace, los meses transcurrieron como en una niebla inquietante. Renato y Valeria se trasladaron a un departamento en Lomas Altas que los Valdivia les obsequiaron como presente de bodas. Un ático de 2 plantas con balcón y vista a los jardines de la avenida. Yo continuaba en mi hogar de la colina bordando vestidos para mis clientas, aguardando las llamadas de Renato que cada vez eran más esporádicas. Un día, 8 meses después del enlace, Renato me llamó entusiasmado. Madre, tengo nuevas. Valeria está en estado. Vas a ser abuela. Mi corazón se colmó de una alegría pura, casi infantil. Ay, hijo, qué dicha. Voy para allá ahora mismo. Espera, madre. Mejor te llamo después para organizarnos. Valeria está reposando y bueno, ya conoces cómo son estas situaciones. Desde luego, hijo, lo que precisen. Pero la llamada para organizarnos nunca sucedió. Durante todo el embarazo de Valeria, sentí como si estuviera observando la vida de mi hijo a través de un cristal, pero sin poder alcanzarlo. Las publicaciones en redes sociales de Valeria mostraban celebraciones de maternidad fastuosas, cuartos de bebé propios de un catálogo, sesiones de fotografía profesional y yo, sentada en mi taller tejiendo una mantita de bebé con mis propias manos, preguntándome si algún día mi nieto la emplearía. Cuando nació Matías, Renato me llamó desde el sanatorio. Ya nació madre, un niño precioso. Se llama Matías Valdivia Montenegro. Me quedé en silencio un instante. Valdivia Montenegro. No Montenegro. Valdivia. Es que la familia de Valeria tiene una tradición. El apellido materno va primero cuando es el primer nieto varón. Otra afrenta callada. Otra vez tragar entero. Está bien, hijo. ¿Cuándo puedo ir a conocerlo? Mañana por la tarde, pero solo un momento. Sí. Valeria necesita reposar y bueno, su mamá está aquí asistiendo con todo. Al día siguiente llegué al sanatorio con la mantita que había tejido, un conejito de felpa y mi corazón lleno de ilusión. En la habitación privada, rodeada de arreglos florales costosos y globos elegantes, estaba Valeria en la cama, radiante pese al agotamiento. Renato sostenía a Matías y a su lado, como una celosa protectora, estaba Romina Valdivia. Silvia, qué bueno que llegaste, dijo Renato. Observa, madre, tu nieto. Me aproximé con lágrimas en los ojos. Matías era perfecto, pequeño, rosado, con los párpados cerrados y los puñitos apretados. ¿Puedo sostenerlo? Renato miró a Valeria. Valeria miró a Romina. Romina asintió como concediendo autorización. Desde luego, Silvia, pero con cuidado, es muy frágil.
como si yo no hubiera criado a un hijo sola. Como si mis manos, estas manos que laboraron durante años para darle a Renato una vida digna, fueran ahora un peligro. Cargué a Matías con una ternura que casi lastimaba. Lo contemplé, toqué su rostro delicado, respiré esa fragancia a bebé recién nacido que es como pura alquimia. Te traje una mantita, le susurré. La elaboré yo misma con todo mi cariño. Romina se aproximó, examinó la manta con ojo analítico, qué artesanal. Aunque sabes, Silvia, estos tejidos caseros a veces tienen hilos que pueden irritar la piel. Preferible la guardamos y empleamos las mantas de algodón ecológico que ya adquirimos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Renato no dijo nada. Valeria sonrió con incomodidad, pero tampoco intercedió. Me quedé 25 minutos más. Nadie me ofreció asiento. Nadie me incluyó en las conversaciones sobre los proyectos para el bebé, el pediatra exclusivo, la cuidadora que ya habían contratado. Cuando me despedí, estreché a Renato. Hijo, si requieres ayuda con el bebé, yo puedo. No te inquietes, madre. La mamá de Valeria ya tiene todo coordinado. Ella se va a quedar con ustedes las primeras semanas. Por supuesto, Romina se quedaría. Romina estaría presente para las primeras sonrisas, las primeras noches, los primeros instantes mágicos de su nieto y yo regresaría a mi casa desolada, a mi taller callado, a ser la abuela de segunda clase. En el taxi de regreso lloré sin consuelo. El conductor me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, que acababa de conocer a mi nieto, que eran lágrimas de alegría. Mentí. Los meses posteriores fueron un vía crucis lento y silencioso. Yo llamaba a Renato para preguntar por Matías, él me respondía con mensajes lacónicos. Todo en orden, madre. Te contacto después. Pero el después casi nunca sucedía. En redes sociales veía fotos de Matías constantemente, en brazos de Romina, en su lujoso hogar, en reuniones familiares de los Valdivia, donde yo jamás era convidada. Una tarde de domingo reuní coraje y fui sin anunciarme al departamento de Renato. Toqué el timbre. Una asistenta abrió. Busco a mi hijo Renato Montenegro. ¿Tiene una visita concertada, señora? Visita concertada. Necesitaba una cita para ver a mi propio hijo. No, pero soy su madre. Un instante. Esperé en el umbral como comerciante eventual. Finalmente, Valeria apareció con Matías en brazos. Silvia, qué sorpresa. Hubieras anunciado tu visita, quería ver a mi nieto. Está Renato. Salió con mi papá a jugar tenis, pero pasa, aunque solo un momento. Matías tiene su rutina de sueño muy estricta. Entré a ese departamento que olía a velas costosas y fragancia italiano. Me senté al borde del sofá como invitada inoportuna. Cargué a Matías por 10 minutos. Valeria me vigilaba como un centinela, corrigiendo cómo lo sostenía, cómo le hablaba, como todo. Ay, Silvia, no tan cerca de tu rostro, puede contraer algo. No estoy enferma, Valeria. Lo sé, pero uno nunca está seguro. Mi madre dice que es mejor ser precavida. Tu madre, siempre tu madre. Cuando me retiré de ese hogar, comprendí que algo en mi interior estaba falleciendo. No era solo melancolía, era sumisión. La aceptación terrible de que había perdido mi espacio en la vida de mi hijo. Esa noche, sentada en mi taller, observé mi máquina de bordar, aquella máquina antigua que mi madre me había legado, esa máquina que había sostenido a Renato, que había costeado su escuela, su universidad, sus aspiraciones. Y me pregunté si todo había tenido valor, si criar un hijo sola, renunciarlo todo, quebrantarme la espalda trabajando solo para que ahora me tratara como un impedimento, si eso era el sino que merecía. Lloré hasta quedarme dormida sobre el tablero de trabajo con las manos sobre la máquina fría, sintiendo que mi vida ya no tenía rumbo, pero la vida, como siempre, tenía otros diseños. Mientras yo me rendía en silencio, mientras aceptaba mi papel de madre transparente, de abuela de categoría inferior. Algo estaba por suceder que transformaría todo para siempre. A veces, cuando tocas el fondo, cuando ya no te quedan fuerzas para seguir flotando, la vida te envía un indicio, un impulso, un motivo para despertar. Y mi indicio estaba a punto de aparecer. La señal llegó 3 meses después bajo la forma de una llamada inesperada. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba bordando el vestido de ceremonia de la nieta de Doña Clara cuando sonó mi teléfono.
Un número desconocido. Señora Silvia Montenegro. Sí, ella misma. Habla el licenciado Federico Sandoval. Del bufete Sandoval y Asociados, requiero verla con urgencia. Se refiere a un asunto familiar muy delicado. Mi corazón dio un brinco. Pensé en Renato, en Matías, en algún percance terrible. ¿Qué ocurrió? ¿Se encuentra bien mi hijo? Su hijo está perfectamente, pero necesito conversar con usted en persona. ¿Puede acudir mañana a mi despacho? Al día siguiente llegué a una torre corporativa en Paseo del Río. Las oficinas del licenciado Sandoval estaban en el piso 18. Todo era cristal, acero y vistas impactantes de la urbe. El licenciado era un hombre de unos 65 años con gafas y un traje intachable. Me recibió con formalidad. Señora Silvia, gracias por asistir, lo que voy a revelarle es delicado, pero usted tiene derecho a conocerlo. Me senté con las manos aferradas a mi bolso. Fui abogado de su difunto esposo, Augusto Montenegro. Me quedé helada. Nadie mencionaba a Augusto, nadie hablaba de ese hombre que nos había dejado cuando Renato tenía 3 años. Augusto falleció hace 8 meses en Veracruz. Sentí nada, ni pena ni alivio, solo un vacío extraño. Lo lamento, dije por cortesía. Señora, Augusto cambió mucho en sus últimos años. Se lamentó de haberla dejado. Construyó una empresa próspera de comercio internacional y en su testamento dejó todo a nombre de su hijo Renato y de su nieto Matías. El mundo se detuvo, como le menciono, Renato heredó inmuebles, cuentas bancarias, inversiones. Estamos hablando aproximadamente de $5 millones. $5 millones. ¿Y Renato está enterrado? Sí, señora. Vino hace 6 meses a firmar toda la documentación, él y su esposa. 6 meses. Renato lo sabía desde hace 6 meses y jamás me lo comunicó. ¿Por qué me relata esto a mí? El licenciado respiró hondo. Porque en el testamento Augusto dejó una carta para usted. Pedía disculpas por todo el perjuicio que le causó y solicitaba específicamente que Renato velara por usted, que jamás la dejara como él lo hizo. Me entregó un sobre amarillento. Lo abrí con manos inestables. La escritura de Augusto era casi ilegible, temblorosa de hombre enfermo. Silvia, sé que no merezco tu indulgencia. Te dejé sola con nuestro hijo y me llevé mi cobardía a otro estado. Construí una nueva vida, pero nunca fui feliz. Siempre cargué la culpa de haberte lastimado. Le dejo todo a Renato porque tú lo criaste sola, con tu esfuerzo, con tu cariño. Pero le pido, le imploro que jamás te abandone como yo lo hice, que te proteja, que te respete, que te otorgue el lugar que mereces. Perdóname, Silvia, aunque sé que no puedo solicitarte eso, Augusto. Las lágrimas cayeron sobre el papel empañando la escritura antigua. Señora Silvia, continuó el licenciado, la razón por la que la contacté es porque Renato me solicitó discreción total. No deseaba que usted estuviera enterada de nada sobre la herencia. De hecho, firmó documentación específica para que yo no la notificara. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Mi hijo me ocultó esto intencionalmente. Sí, señora. Y hay algo más que debe conocer. Sacó unos documentos de un portafolio. Renato y su esposa han estado realizando adquisiciones significativas en los últimos meses. Una propiedad de descanso en Tepoztlán valuada en $900,000, un automóvil de lujo último modelo, participaciones en la empresa de su suegro y realizaron una donación de $120,000 a una organización que preside la señora Romina Valdivia. Cada palabra era una puñalada, pero jamás le han ofrecido asistencia a usted, ni económica ni de ninguna otra índole. Me incorporé de la silla porque sentí que me sofocaba. ¿Por qué me revela todo esto, licenciado? Porque mi labor es cumplir la voluntad de mis clientes y la voluntad de Augusto era que usted supiera que él lamentó sus acciones y que su hijo cumpliera su última petición. Renato firmó acuerdos de confidencialidad conmigo, pero yo no firmé nada respecto a usted. Jurídicamente puedo informarla. ¿Y qué espera que haga yo con estos datos? El licenciado me observó con algo que parecía empatía. Eso es decisión suya, señora Silvia, pero consideré que merecía conocer la verdad. Salí de ese despacho como en trance. Descendí los 18 pisos en el ascensor sin percibir nada, sin oír nada, solo la resonancia de una verdad que me quebraba en dos.
Renato había heredado $5 millones y jamás me lo confesó, mientras yo continuaba bordando hasta el alba para cubrir mi alquiler, para adquirir mis provisiones, para ahorrar para los pequeños obsequios de Matías, que nunca llegaban a sus manos. Mi hijo poseía millones, que su padre ausente le había legado con una única condición, que velara por mí. Y él optó por ocultármelo. Caminé por Paseo del Río sin dirección entre la muchedumbre del mediodía, sintiendo que no conocía al hombre en el que se había transformado mi hijo. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué instante el niño que lloraba en mis brazos, que me prometía que siempre me querría, que decía, cuando sea mayor, te voy a adquirir una residencia amplia, mamita, se transformó en este hombre que me borraba de su existencia mientras despilfarraba fortunas para impresionar a personas que no valían nada? Esa noche no logré conciliar el sueño. Di vueltas en mi lecho, observando el cielo raso, escuchando el silencio opresivo de mi casa desierta. Al día siguiente realicé algo que jamás había hecho. Examiné las redes sociales de Valeria con detenimiento. No solo viéndola superficialmente, y ahí estaba todo, fotografías en Tepoztlán, en una cabaña de madera hermosa con montaña. Nuestro refugio en las alturas, decía la descripción. El automóvil nuevo estacionado frente a su edificio. Mi marido me mimó con emoticones de corazón, imágenes de un evento benéfico. Valeria y Renato junto a Romina, impecables, orgullosa de respaldar la Fundación Esperanza Valdivia, e imágenes de Matías, muchas imágenes de mi nieto, con juguetes costosos, ropa de diseñador, en su habitación que parecía extraída de una revista, pero ninguna imagen mía, ni una sola mención de que ese niño tenía otra abuela. Cerré el portátil y algo en mi interior, algo que había estado adormecido durante años, comenzó a despertar. No era ira todavía, era algo más frío, más calculador, era lucidez. Tomé el teléfono y llamé a Renato. Hola, madre, todo en orden. Hijo, necesito hablar contigo. Es urgente. Ay, madre, estoy ocupado. Puede ser en otro momento. No, Renato, necesito verte hoy. Algo en mi tono debió alertarlo porque accedió. Está bien, paso en la noche a tu hogar. Pero no llegó solo, vino con Valeria. Los recibí con una infusión. Nos acomodamos en mi pequeña salita, ese espacio que ahora me parecía tan modesto comparado con sus residencias. Hijo, requiero preguntarte algo y deseo que seas franco conmigo. Renato se puso tenso. Desde luego, madre. Dime, tu padre falleció hace unos meses. El rostro de Renato perdió todo el color. Valeria lo miró consternada. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste? Eso no es relevante. Es verdad. Renato tragó saliva. Sí, madre. Falleció. Pero no quise contarte porque pensé que solo te causaría dolor recordarlo. Y te dejó una herencia. Silencio. Un silencio tan opresivo que parecía aplastar la atmósfera de la estancia. Madre, sí o no, Renato. Sí, admitió finalmente con voz quebrada. Nos dejó algunos recursos. Algunos recursos. Sí, algunos recursos, ¿y por qué jamás me lo confesaste? Porque no deseaba que te sintieras mal. Papá nos abandonó. Madre, tú fuiste quien me crió. No quería que pensaras que ahora valoro su fortuna más que todo lo que tú hiciste por mí. Sonaba casi persuasivo. Casi. ¿Y qué hay de la súplica de tu padre? La carta donde te pedía que me protegieras. Renato palideció aún más. Valeria intervino por primera vez. Silvia, considero que estás interpretando mal las cosas. Renato te ama. Todos te amamos. Pero la herencia de su padre es un asunto privado de nuestra familia. Yo soy su familia, dije con una serenidad que no sentía. Lo que quise decir es nuestra familia inmediata, Renato, yo y Matías, no deseamos involucrarte en asuntos financieros complejos. Involucrarme. Soy su madre. Renato se levantó inquieto. Madre, sé que esto se percibe mal, pero te prometo que siempre he pensado en ti. En realidad, Valeria y yo estábamos planeando asistirte, renovar tu hogar, adquirirte un auto más funcional. ¿Cuándo? ¿En 7 años más? ¿En 12? No es justo, madre. Estamos construyendo nuestro patrimonio. Debemos pensar en el futuro de Matías, en inversiones inteligentes. Y la propiedad de descanso es una inversión inteligente.
el automóvil, los 120.000 para la organización de tu suegra. Renato se quedó sin palabras. Valeria se puso de pie ofendida. No sé quién te proporcionó esa información, Silvia, pero es muy inadecuado que estés investigando nuestras finanzas. Inadecuado es olvidarse de la madre que se quebrantó la espalda para darle una vida digna a su hijo. Renato se aproximó. Intentó tomarme de las manos. Madre, por favor, no discutamos. Eres importante para mí. Siempre lo serás. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo reconocía desde que nació, que había visto llorar, reír, soñar, y no distinguí en ellos. Deseo que se retiren. Dije con voz firme. Madre, márchense. Requiero estar sola. Se marcharon. Renato intentó estrecharme en la entrada, pero yo me aparté. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré profundo. No lloré. Por primera vez en meses. No lloré porque algo se había transformado en mí esa noche. Algo fundamental había dejado de ser la víctima callada, la madre sacrificada que todo lo disculpaba. Y aunque aún no sabía qué emprendería, aunque aún no poseía una estrategia, comprendí que ya no iba a seguir aceptando migajas de afecto en la mesa de mi propia existencia. La batalla no había empezado todavía, pero yo acababa de vestirme para ella. Las semanas siguientes fueron peculiares. Por fuera todo continuaba igual. Yo bordaba mis vestidos, atendía a mis clientas, regaba mis hierbas cada mañana, pero por dentro algo se había alterado para siempre. Era como si hubiera estado adormecida durante años y finalmente hubiera abierto los ojos. Renato me contactaba de vez en cuando, con esa voz cargada de remordimiento, preguntándome cómo me encontraba. Yo respondía con palabras breves: bien, hijo, atareada. No le concedí el gusto de escucharme suplicar por su atención. Una tarde, mientras tomaba té en mi cocina, mi vecina, doña Amparo, llamó a la puerta. Silvia, vengo a solicitar un favor enorme. Mi sobrina se compromete en 3 meses y requiere un vestido, pero no cualquier vestido, algo singular, refinado, de esos que tú sabes confeccionar. ¿Qué presupuesto maneja? Ah, pues ella labora en una financiera, percibe un buen sueldo, puede pagar su valor. Algo hizo clic en mi mente. ¿Cuánto es un buen sueldo, Amparo? Doña Amparo bajó la voz como si fuera un secreto, como 40.000 pesos al mes. Para ella, tu labor vale un tesoro, Silvia. Le comenté que cobras poco, pero que eres la mejor. 40.000 pesos al mes. Yo cobraba 3.000 pesos por un vestido de boda hecho a mano, con bordados que me ocupaban semanas. 3.000 pesos que apenas me permitían sobrevivir. ¿Por qué cobraba tan poco? Porque siempre consideré que no merecía más. Porque siempre creí que mi trabajo, como mi vida, debía ser modesto. Dile a tu sobrina que venga, le dije a Amparo, pero ahora mis tarifas se han modificado. Un vestido de compromiso hecho a mano con bordado personalizado cuesta 20.000 pesos. Si requiere algo más elaborado, 25.000. Doña Amparo casi se atraganta con su té. Ay, Silvia, no es excesivo. Es lo justo, Amparo, es lo que vale mi labor. 3 días después, la sobrina de Amparo llegó a mi taller, una joven agradable, ansiosa, de unos 28 años. Le mostré mi álbum de muestras, fotografías de vestidos que había confeccionado a lo largo de los años. Su mirada se iluminó. Señora Silvia, su trabajo es precioso. Parece de sastrería exclusiva. ¿Por qué es de sastrería exclusiva?, respondí con una seguridad renovada. Solo que yo soy la propietaria de mi propia sastrería. Aceptó el precio sin negociar. Esa noche, mientras preparaba una infusión, sonreí por primera vez en semanas. Había descubierto algo simple, pero poderoso: yo valía más de lo que me habían hecho suponer. Al día siguiente contacté a todas mis clientas antiguas. Les comuniqué que mis tarifas se habían ajustado. Algunas se disgustaron y no regresaron, pero otras, las que genuinamente apreciaban mi labor, aceptaron sin objeción. En un mes había triplicado mis ingresos. No era acaudalada como Renato, pero ya no era la mujer que imploraba por sobras. Una mañana de domingo, Renato se presentó en mi hogar sin anunciarse. Traía a Matías con él. Madre, consideré que te gustaría compartir tiempo con tu nieto. Valeria fue de compras con su madre. Por supuesto. Yo era la cuidadora de emergencia cuando Romina no estaba disponible.
Pero cargué a Matías y mi corazón se enterneció, ya tenía casi 2 años. Caminaba dando pasos inseguros, balbuceaba palabras. Era perfecto. Hola, mi cielo, le dije. ¿Te acuerdas de tu abuelita Silvia? Matías me observó con curiosidad. Renato se veía incómodo. La verdad, madre, no ha pasado mucho tiempo contigo. Valeria dice que es importante que mantenga rutinas estables y el hogar de Romina es más estable que el tuyo. Renato no respondió. Pasamos la mañana juntos. Yo le di a Matías bizcochos que había horneado. Jugamos en el jardín. Le mostré las glicinas. Él reía con esa risa inocente de los niños que no conocen todavía la dureza del mundo. Cuando Renato vino a recogerlo, Matías lloró al despedirse. Eso me quebró y me sanó al mismo tiempo. Vuelve pronto, mi tesoro. Le susurré. Tu abuelita siempre te va a amar. Renato me miró con algo que parecía remordimiento. Madre, comprendo que las circunstancias han estado extrañas entre nosotros, pero deseo remediarlo de verdad. ¿Cómo, Renato? ¿Cómo vas a remediar todo lo que has fracturado? No lo sé, pero lo intentaré. Te lo aseguro. Garantías siempre, garantías, hijo. Ya no requiero tus garantías. Requiero acciones, consideración, un espacio real en tu vida y en la vida de mi nieto. Lo tendrás, madre. Lo juro. Se marchó con Matías y yo me quedé en mi hogar más sola que nunca, pero también más fuerte. Esa noche realicé algo que jamás había hecho. Busqué en línea asesores jurídicos especialistas en sucesiones. Ciudad de México no poseía una estrategia todavía, pero estaba indagando, aprendiendo, preparándome si Renato consideraba que podía eliminarme de su existencia mientras gozaba de los recursos que su padre había legado específicamente con la condición de protegerme. Estaba muy equivocado. 15 días después recibí una llamada de Valeria. Silvia, buenas tardes. Te contacto para convocarte a una cena familiar este sábado en hogar de mis padres. Mi corazón se aceleró. ¿Una cena familiar? Sí, es el aniversario de mi madre, 66 años. Va a ser algo privado. Solo la familia más allegada. Familia allegada. Después de meses de ignorarme, ahora yo era familia allegada. No lo sé, Valeria. He estado muy absorbida con mi labor, por favor, Silvia. Renato insiste en que acudas. Dice que es significativo para él y para Matías también. Usaban a mi nieto como cebo. Qué oportuno. Está bien, allí estaré. Perfecto. Es a las 8 de la noche. Y Silvia, es una cena refinada, ya comprendes, algo formal. El mensaje era diáfano. No llegues con tu atuendo de modista, humilde. Colgué el teléfono con una sonrisa ácida. Los siguientes días, en lugar de bordarle un vestido a alguna clienta, me confeccioné uno a mí misma. Seda color esmeralda, corte clásico, pero discreto, con detalles de encaje en las mangas. Algo que me costaba expresar con palabras, pero que sentía en mi corazón. Yo merecía lucir digna. El sábado llegué a la residencia de los Valdivia a las 8 en punto. La celebración ya había comenzado. Vehículos costosos llenaban la entrada, risas y música emergiendo de la terraza iluminada. Respiré profundo y presioné el timbre. La misma asistenta de siempre me abrió. Señora Silvia, adelante. Están en el solarium. Avancé por esos corredores que ya reconocía, pero esta vez con la frente erguida. En el solarium, bajo luces colgantes y adornos dorados, estaba la familia Valdivia completa, Romina, radiante en su vestido color marfil, rodeada de sus hijas, yernos, nietos, y Renato y Valeria, sentados cerca de ella como satélites orbitando un astro. Silvia, exclamó Valeria al verme. Qué dicha que llegaste, mamá. Observa, llegó Silvia. Romina me escudriñó de arriba a abajo. Su sonrisa no alcanzó su mirada. Silvia, bienvenida. Qué vestido tan peculiar. ¿Tú lo confeccionaste? Sí, señora Romina, se percibe. Tiene ese detalle rústico. Las hijas de Romina rieron sutilmente. Me acomodé en la única silla vacía al extremo de la mesa, lejos de todos, como siempre. Durante la cena escuché conversaciones sobre viajes a Asia, sobre negocios, sobre colegios privados para los niños. Nadie me dirigió la palabra directamente,
era como si fuera una sombra. Hasta que Romina, con su copa de vino en la mano, decidió reconocer mi presencia. Silvia. Renato nos relató que ajustaste tus tarifas. Qué bueno que estés progresando. Gracias, señora Romina. Solo cobro lo que corresponde por mi labor. Desde luego, aunque debes tener precaución. A veces cuando uno incrementa mucho sus tarifas sin poseer la infraestructura apropiada, puede perder clientela. No me inquieta. Las personas que aprecian la calidad siempre están dispuestas a pagarla. Romina sonrió, pero había ponzoña en esa sonrisa. Tienes razón, aunque claro, tú y yo tenemos conceptos muy diferentes de lo que es calidad. Mientras relato todo esto, imagino en qué lugar estarás escuchándome ahora. Tal vez en tu hogar, quizá de camino al trabajo o recostada antes de dormir. Escribe el nombre de tu región en los comentarios. Deseo saber dónde están las mujeres determinadas como tú, las que comprenden lo que es batallar en la quietud. El resto de la cena transcurrió sin mayores contratiempos. Cuando sirvieron la tarta, todos entonaron las mañanitas. Romina apagó las velas, rodeada de su familia idílica, de su existencia impecable. Y yo, sentada en mi rincón, me cuestioné qué demonios estaba haciendo ahí. Después del postre, mientras los demás tomaban digestivos y té, me levanté para dirigirme al servicio. En el corredor percibí voces que provenían del despacho. La puerta estaba entreabierta. Era Romina hablando con Renato. Debes establecer límites, Renato. Tu madre es una mujer correcta, pero no puede continuar siendo una responsabilidad para ustedes. No es una responsabilidad, Romina. Ay, mijo, no seas simple. Ya observaste cómo reaccionó con lo de la sucesión, como si tuviera derecho a demandarles algo. Tu padre la dejó por alguna razón, ¿no? Tal vez no era tan inmaculada como supones. Sentí que el suelo se esfumaba bajo mis pies. Mi madre fue una madre ejemplar, respondió Renato, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Como tú digas, pero Valeria y yo pensamos que sería más conveniente si estableces cierta separación, por el bien de Matías. Los niños requieren desarrollarse rodeados de ambientes distinguidos, no de qué, ordinario. Renato, tu hijo merece lo superior y nosotros se lo podemos proporcionar. Tu madre, con todo respeto, solo le puede brindar. Bueno, ya sabes, debí retirarme, debí alejarme de ahí en ese instante. Pero me quedé inmóvil escuchando cómo esa mujer destrozaba mi imagen frente a mi propio hijo. Romina tiene razón en algo, Renato. Escuché la voz de Valeria. Tu madre es muy emotiva. Siempre realiza observaciones inoportunas y con lo del asesor jurídico evidenció que no confía en nosotros. Solo buscaba respuestas, murmuró Renato. Pues logró incomodarnos a todos. Mira, yo no sugiero que la alejes por completo, pero sí que establezcas límites definidos. Matías puede visitarla ocasionalmente, pero bajo supervisión. Y las finanzas de nuestra familia no son asunto suyo. Tienes razón, mi hijo, añadió Romina. Además, ahora que Valeria está en estado otra vez, requieren serenidad, no conflictos familiares. En estado otra vez, mi corazón se quebró en dos. Iban a tener otro bebé y nadie me lo había comunicado. Regresé al solarium con las piernas inestables. Me acomodé en mi sitio, tomé mi vaso de agua y observé a Renato que retornaba del despacho con Valeria y Romina. Él me vio y desvió la mirada rápidamente. Cobarde, el resto de la velada fue una tortura. Cuando finalmente me despedí, nadie insistió en que me quedara más tiempo. Gracias por asistir, Silvia, dijo Romina con esa sonrisa de hielo. Fue un gusto tenerte aquí. Engaño, todo era engaño. Renato me acompañó al auto. Madre, ¿te encuentras bien? Te ves pálida. Estoy perfecta, hijo. Felicitaciones por el bebé. Renato se quedó helado. ¿Cómo? Los muros escuchan, Renato. Los muros siempre escuchan. Me subí a mi vehículo sin mirarlo. Conduje a mi hogar con las manos aferradas al volante, luchando contra las lágrimas que deseaban brotar, pero no lloré. En lugar de eso, llegué a mi hogar, me quité el vestido elegante, me puse mi bata usada y me senté frente a mi máquina de bordar, esa máquina que mi madre me había legado, esa máquina que había sostenido a mi hijo, que había costeado sus aspiraciones, que representaba todo mi esfuerzo. La toqué con afecto, como quien acaricia a un antiguo compañero. Tú y yo hemos transitado por muchas cosas juntas, le susurré. ¿Verdad?
Y en ese instante, mientras mis dedos recorrían el metal frío de la máquina, mientras escuchaba la quietud de mi casa desolada, tomé una determinación. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a suplicar por afecto. Ya no iba a aceptar sobras. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos un número que había archivado semanas atrás. Licenciado Federico Sandoval. Le escribí un mensaje: licenciado, requiero asesoría jurídica urgente sobre sucesiones, derechos de familia y protección de abuelos. ¿Cuándo puede atenderme? La respuesta llegó en 3 minutos. Mañana a las 11. La espero, señora Silvia. Cerré el teléfono y respiré profundo. La batalla ya no era solo una posibilidad. La batalla acababa de comenzar, y yo, Silvia Montenegro, modista de 57 años, mujer olvidada, estaba lista para luchar. El lunes a las 11 en punto estaba sentada frente al escritorio del licenciado Sandoval. Señora Silvia, me da gusto verla, aunque las circunstancias no sean las mejores. Licenciado, necesito saber qué alternativas tengo jurídicamente. Mi hijo me ha excluido de su vida y de la vida de mi nieto. ¿Puedo hacer algo? El licenciado sacó una libreta y comenzó a tomar notas. Cuénteme todo desde el comienzo. Y le relaté todo. La herencia oculta, las afrentas, el nuevo embarazo que me ocultaron, las conversaciones que había escuchado a escondidas, cada palabra me lastimaba, pero también me liberaba. Cuando concluí, el licenciado se recostó en su silla pensativo. Señora Silvia, jurídicamente hay varias cosas que podemos examinar. Primero, en nuestro país existe la figura de convivencia familiar para abuelos. Usted tiene derecho a convivir con su nieto, aunque su hijo no lo desee. Si logramos evidenciar que él está obstaculizando injustificadamente esa convivencia, un juez puede decretarla. Mi corazón dio un brinco de esperanza. Segundo, sobre la herencia. Su difunto esposo dejó una carta explícita solicitando que Renato velara por usted. Eso no es jurídicamente vinculante. Pero, ¿qué? Pero si podemos demostrar que Renato está empleando la herencia de manera contraria a los deseos expresos del testador y que usted se encuentra en situación de necesidad mientras él gasta en lujos innecesarios, hay antecedentes legales para reclamaciones morales. No deseo su fortuna, licenciado. Solo deseo que me respeten. Lo comprendo, señora. Pero en ocasiones, para que las personas comprendan el valor de algo, hay que tocar donde más les duele. Tenía razón. A Renato solo le importaba el dinero y su imagen, ahí era donde había que impactar. ¿Hay algo más?, continuó el licenciado. Necesito investigar algo. ¿Me permite realizar unas averiguaciones con el registro público y con algunos contactos, lo que sea necesario? Le contacto en unos días. Salí de ahí con una mezcla de esperanza y temor. Estaba dando pasos en un terreno desconocido, pero ya no había retorno. Esa misma tarde, mientras bordaba el vestido de la sobrina de doña Amparo, sonó mi teléfono. Era Renato. Madre, necesito hablar contigo. Dime. No, en persona. ¿Puedo acudir ahora? Estoy laborando. Por favor, madre, es significativo. Algo en su voz me alertó, no era remordimiento, era premura. Está bien, te aguardo. Llegó 40 minutos después, solo, sin Valeria. Eso ya era extraño. Se veía desmejorado, ojeroso, inquieto. Madre, necesito solicitarte un favor inmenso. Me crucé de brazos. Procede. Necesito que firmes unos documentos. ¿Qué documentos? Sacó unos papeles de su maletín, los colocó sobre mi mesa de trabajo. Es una renuncia voluntaria de derechos de convivencia con Matías. El mundo se detuvo. ¿Qué? Aguarda, déjame explicarte. No es lo que supones. Es solo una formalidad jurídica. Valeria y yo estamos realizando unos trámites para el nuevo bebé, temas de sucesión, fideicomisos y los asesores jurídicos nos solicitaron que todos los abuelos firmen documentos renunciando a reclamaciones futuras. Romina firmó esto. Renato vaciló. Es distinto. Ella está activamente implicada en la vida de Matías. Tú casi no lo visitas, madre. Entonces, es solo para proteger jurídicamente a los niños. ¿En caso de qué, Renato? En caso de cualquier conflicto familiar futuro,
Tomé los documentos y los leí pausadamente. Aunque el lenguaje jurídico era complejo, comprendí lo suficiente. No era una renuncia de convivencia, era una declaración jurada de que yo renunciaba voluntariamente a cualquier derecho sobre mis nietos, que reconocía que no poseía capacidad económica ni emocional para ser parte activa de sus vidas, que aceptaba visitas esporádicas bajo supervisión de los progenitores. Era mi certificado de abuela de categoría inferior, firmado y sellado. Renato, dije con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Tú leíste esto, los asesores jurídicos me explicaron. Tú lo leíste palabra por palabra. Se quedó callado. Porque aquí establece que yo reconozco no poseer capacidad emocional para cuidar de mis nietos. Eso es lo que piensas de mí, madre. Es solo lenguaje jurídico. No significa nada. Todo significa algo, Renato, especialmente en los documentos legales. Por favor, madre, solo firma por mí, por Matías, por el nuevo bebé. Lo observé largo tiempo. Este hombre de 35 años con su traje costoso y su reloj de lujo en la muñeca. Este hombre que alguna vez fue mi niño. No, ¿qué? No voy a firmar esto. Renato se levantó alterado. Madre, debes comprender. Si no firmas, Valeria y su familia van a considerar que estás siendo obstinada, van a que alejarme más. Ya casi no convivo con mi nieto Renato. ¿Qué más pueden arrebatarme? No es así, madre. No estamos intentando quitarte nada. Entonces, ¿por qué necesitas que yo renuncie jurídicamente a mis derechos de abuela? Porque es lo más conveniente para todos. ¿Para todos o para Romina? Renato palideció. Esto fue idea de ella, cierto, continué. Ella persuadió a Valeria y Valeria te persuadió a ti. Y ahora vienes aquí a pedirme que yo misma me elimine de la vida de mis nietos. No es eso. Entonces, ¿qué es, Renato? Explícame qué es. Jamás le había alzado la voz así. Jamás. Renato se dejó caer en la silla con la frente entre las manos. Madre, tú no comprendes la presión en la que existo. Los Valdivia me han abierto puertas increíbles. Me integraron a su corporación, me presentaron con inversionistas relevantes, Romina me considera como un hijo, pero ellos poseen ciertos parámetros y yo no cumplo con esos parámetros. Silencio. Ese silencio me expresó más que 1000 palabras. Comprendo. Dije con una voz que no reconocí como mía. Yo, tu madre, la mujer que se desgastó laborando para que tú tuvieras educación, vestimenta, alimento. No soy suficientemente digna para la familia Valdivia. No digas eso. Entonces, ¿qué digo, Renato? ¿Qué digo cuando mi propio hijo me solicita que renuncie a mis nietos porque su suegra así lo desea? Ella no, sí lo desea. Lo escuché, Renato. Escuché cuando le dijo que yo era una responsabilidad, que soy ordinaria, que Matías no debería desarrollarse cerca de mí. Renato cerró los ojos. Madre, Romina a veces expresa cosas que no piensa realmente. Ella es apasionada. ¿Y tú qué piensas tú? Yo te amo, madre, siempre te voy a amar. Eso no es lo que te interrogué. Lo observé esperando, necesitando escuchar que me defendería, que me diría que yo era importante, que no permitiría que nadie me eliminara de su vida. Pero Renato, solo bajó la mirada y en ese silencio, en esa incapacidad de defenderme, comprendí algo devastador. Mi hijo se avergonzaba de mí. Retírate, dije con voz quebrada. Madre, retírate de mi hogar y llévate tus documentos, por favor. Reflexiónalo. Solo es una firma. No altera nada entre nosotros. Renato lo altera todo y ya tomé mi determinación. No voy a firmar. Se levantó, tomó los documentos con manos inestables. Valeria va a estar muy decepcionada. Que se decepcione. Yo ya experimenté suficientes desilusiones para 2 vidas. Renato llegó a la entrada. Se detuvo. Madre, todavía puedes reconsiderarlo. Tienes hasta el sábado. Después las circunstancias se van a tornar complejas. ¿Me estás amenazando? No, madre, solo te estoy previniendo. Romina puede ser intransigente cuando no obtiene lo que desea. Que sea intransigente, yo también puedo serlo. Se marchó sin despedirse. Cuando cerré la puerta, las piernas me fallaron.
Me deslicé hasta el suelo, abrazándome las rodillas, intentando respirar. ¿En qué instante todo se había quebrado tanto? ¿En qué momento mi hijo había elegido la fortuna y la posición sobre su propia madre? Esa noche no reposé. Di vueltas en el lecho, repasando cada instante de la vida de Renato, buscando en donde había fallado como madre. Fui demasiado indulgente, demasiado abnegada. Le enseñé sin querer que el amor de madre es algo que se puede desdeñar porque siempre va a estar presente. A las 4 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Silvia, soy Isabel, personal de servicio en la residencia de los Valdivia. Disculpe por escribirle a esta hora. Necesito conversar con usted. Es trascendente. Por favor, no le comunique a nadie que la contacté, mi corazón se aceleró. ¿De qué se trata? Prefiero decírselo en persona. Puede encontramos mañana en la cafetería del Parque Metropolitano a las 11. Acuda sola. Nosotras, Isabel y yo, las dos laboramos ahí y las dos conocemos cosas que usted debería saber, cosas que están urdiendo contra usted. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Allí estaré. A las 11 de la mañana del día siguiente estaba sentada en una mesa de la cafetería del Parque Metropolitano con un té que no podía tomar porque las manos me temblaban. Llegaron dos mujeres de unos 45 años con rostros fatigados pero sinceros, Isabel, la que me había abierto la puerta siempre. Y Daniela, la que se había llevado mi tarta aquella primera vez, se sentaron con inquietud mirando en derredor. Señora Silvia, comenzó Isabel, lo que vamos a comunicarle puede causarnos problemas, pero no está bien lo que están tramando. No está bien. ¿Qué está sucediendo? Daniela sacó su teléfono. Hace 3 días, la señora Romina y la señora Valeria estuvieron conversando en la sala. Nosotras estábamos limpiando cerca y bueno, escuchamos y grabamos, añadió Isabel. Sé que está incorrecto, pero algo nos indicaba que usted requería conocerlo. Me pasó su teléfono con audífonos. Presioné play. La voz de Romina sonó diáfana. Ya persuadiste a Renato de que le solicitara a su madre que firmara los documentos. Sí, mamá, fue hoy. Aunque no supongo que firme. Debe firmar, Valeria. Si no firma voluntariamente, tendremos que emplear otras medidas. ¿Qué medidas? Bueno, tengo un asesor jurídico que puede redactar documentos demostrando que Silvia no es apta para convivir con los niños. Podemos usar su condición económica precaria, su edad, su falta de recursos para emergencias médicas. Pero eso es jurídico, mija. Todo es jurídico cuando posees el abogado correcto y suficiente capital para pagarlo. Además, una vez que nazca el segundo bebé, ustedes pueden solicitar tutela preventiva. Básicamente un documento que establezca que en caso de cualquier inconveniente, los niños jamás podrían quedar bajo su custodia. Suena severo, mamá, no es severo. Es protección. Esa mujer está resentida porque Renato heredó y ella no. ¿Quién nos garantiza que no van a intentar manipular a Matías en contra nuestra cuando crezca? Preferible eliminarla de raíz. Mi sangre se congeló. ¿Y Renato está de acuerdo con esto?, preguntó Valeria en la grabación. Renato está de acuerdo con lo que tú le manifiestes que está de acuerdo. Ese joven te venera, Valeria, y venera esta vida que le hemos brindado. No va a arriesgarla por su madre. En ocasiones me da lástima. Expreso, ella sí se sacrificó por él. Por favor, Valeria. Ella hizo lo que cualquier madre haría, no es ninguna santa. Además, ya le ofrecimos oportunidades de ser parte de la familia y siempre está con esa actitud de víctima. Ya me cansé de su semblante de mártir. Hubo una pausa. ¿Y si ella busca un asesor jurídico? Romina rió. Una risa fría, calculadora. ¿Con qué capital? Vive al día bordando vestidos. Los buenos abogados cuestan lo que ella no percibe en un año y aunque encontrara uno, nosotros poseemos más recursos, mejores contactos y sobre todo tenemos la custodia jurídica. Ella no tiene nada. La grabación concluyó. Me quité los audífonos con manos que ya no sentía. Existe más, dijo Daniela. Hemos visto documentos en el despacho del señor Efraín. Papeles de asesores jurídicos, asuntos sobre custodia preventiva, evaluaciones psicológicas falsas. Falsas. Sí, señora. Ya tienen preparados documentos declarando que usted padece de inestabilidad emocional,
que ha realizado observaciones impropias frente al niño, que su hogar no es seguro para menores. Todo mentiras. ¿Por qué me comunican esto? ¿Por qué arriesgan sus empleos? Isabel me tomó de la mano. Porque las dos somos madres, señora Silvia, y las dos sabemos lo que es luchar por nuestros hijos. Lo que le están tramando no está bien. Punto. Además, añadió Daniela, usted siempre fue cortés con nosotras. Nos saludaba, preguntaba por nuestras familias, la señora Romina ni siquiera nos mira a los ojos. Usted tiene corazón. Ellos solo poseen capital. Me incorporé de la mesa porque sentía que me sofocaba. Caminé hacia el parque respirando profundo, intentando procesar lo que acababa de oír. No era solo rechazo, no era solo afrenta, era una conspiración deliberada para eliminarme de la vida de mis nietos. Isabel y Daniela me siguieron. Señora, si requiere esas grabaciones para un asesor jurídico, se las podemos proporcionar, dijo Isabel. Gracias, murmuré. Gracias por su determinación. Una interrogante, señora, dijo Daniela, ¿usted va a luchar? Las observé a ambas, dos mujeres laboriosas, honestas, que arriesgaban su sustento por hacer lo correcto. Y comprendí que no podía ceder, no por mí, sino por ellas, por todas las mujeres como nosotras, que trabajamos en la quietud, que amamos sin condiciones, que damos todo esperando, solo sobras de respeto. Sí, dije con una firmeza que nació desde lo más profundo de mi ser. Voy a luchar. Esa tarde llamé al licenciado Sandoval. Licenciado, necesito verlo con urgencia. Poseo evidencia. Poseo pruebas y requiero que me ayude a proteger mis derechos. Acuda mañana a primera hora y traiga todo lo que posea. Esa noche, sentada frente a mi máquina de bordar, tomé una determinación que cambiaría todo. Ya no iba a suplicar por afecto. Ya no iba a aceptar ofensas, ya no iba a ser transparente. Renato, Valeria y Romina habían declarado la contienda y yo, Silvia Montenegro, estaba lista para demostrarles que una madre no se rinde jamás, que una abuela combate hasta el último aliento y que el peor desacierto que pudieron cometer fue subestimar a la modista sencilla. Porque las mujeres como yo, las que hemos sobrevivido a todo, las que nos hemos levantado 1000 veces de rodillas, somos mucho más fuertes de lo que ellos jamás podrán imaginar. La cena del domingo siguiente iba a ser memorable, pero no por las razones que ellos pensaban. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana, el licenciado Sandoval y yo habíamos preparado todo, documentos, evidencias, grabaciones. Él contactó a un juez conocido, preparó solicitudes de protección para derechos de convivencia con mis nietos y, lo más significativo, investigó a fondo las finanzas de Renato y los Valdivia. Lo que halló fue revelador. Resultó que Romina y Efraín Valdivia estaban en aprietos financieros severos, inversiones deficientes, deudas ocultas, inmuebles hipotecados. La fachada de opulencia estaba sostenida con alfileres y Renato, mi ingenuo Renato, había invertido más de $1,5 millones de su herencia en la empresa de su suegro. Señora Silvia, me había dicho el licenciado el día anterior, esto es fraude económico familiar. Renato está siendo manipulado y lo más grave es que probablemente ni siquiera lo percibe. ¿Qué realizamos mañana en esa cena? Usted solo conserve la serenidad. Suceda lo que suceda, yo ya activé ciertos mecanismos jurídicos. Solo necesitamos que ellos muestren su verdadero rostro frente a testigos. Testigos. El licenciado sonrió enigmáticamente. Confíe en mí, así que ahí estaba yo el domingo a las 8 de la noche presionando el timbre de la residencia Valdivia con un vestido azul noche elegante y el corazón latiéndome como tambor de guerra. Esta vez no traía tarta, esta vez portaba dignidad. Isabel abrió la puerta, me miró con complicidad y susurró tan bajo que apenas la percibí. Determinación, señora. La cena era aún más refinada que la previa. 15 invitados sentados en una mesa larguísima de cedro, mantelería blanca, cristalería fina, arreglos florales que seguramente costaban más que mi alquiler mensual. Reconocí a algunos, las hijas de Romina con sus esposos, un par de socios de negocios de Efraín y, claro, Renato y Valeria. Valeria ya exhibía su estado, se veía radiante con un vestido color albaricoque. Silvia, llegaste, dijo Valeria con una sonrisa tensa. Qué bueno. Mamá deseaba que estuvieras aquí. Desde luego que deseaba. Necesitaban afrentarme una última vez antes de eliminarme para siempre. Me ubicaron nuevamente en el extremo de la mesa, lejos de Renato, lejos de todos,
como apéndice superfluo. La cena comenzó con ostiones y espumoso, conversaciones sobre política, negocios, el nuevo automóvil de lujo que Efraín acababa de adquirir. Yo ingería en silencio, observando. Notaba cómo Renato evitaba mi mirada, cómo Valeria le apretaba la mano cada vez que yo hablaba, cómo Romina me vigilaba con esos ojos de halcón, aguardando el instante perfecto para atacar. Ese instante llegó con el plato principal, un corte de res en salsa de vino tinto. El mío llegó frente a mí, humeante e impecablemente presentado. Silvia, dijo Romina desde su sitio en la cabecera, elevando su copa. Qué bueno que pudiste asistir esta noche. Sé que has estado atareada con tus labores de bordado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Gracias por la invitación, señora Romina. Un escalofrío palpable recorrió la larga mesa. Todas las conversaciones murieron. Romina dejó su copa de vino, el cristal resonando contra el mantel con un timbre agudo que pareció durar una eternidad. Ernesto frunció el ceño, confundido. Valeria miró a Renato, buscando una explicación que él no podía dar. ¿El licenciado Sandoval?, repitió Romina, su voz perdiendo por primera vez su impecable control, tomando un tono rasposo. ¿Qué significa esta intrusión? No respondí. En cambio, me levanté de mi silla en el extremo de la mesa, el vestido de seda esmeralda susurrando con un sonido de determinación. Caminé lentamente hacia el centro del comedor, sintiendo la pesada mirada de 15 pares de ojos clavados en mí. Mariana, con una compostura que contrastaba con el caos interior de la habitación, guió al licenciado Sandoval y a sus 2 asistentes al umbral. Él llevaba un maletín de cuero oscuro y una expresión de profesionalismo impasible. Buenas noches, dijo el licenciado, su voz serena cortando la tensión como un cuchillo. Lamento interrumpir la velada, pero estamos aquí en representación de la señora Silvia Montenegro, en cumplimiento de una orden judicial de notificación inmediata y para prevenir cualquier acción que pueda constituir una presunta conspiración para privarla ilegalmente de sus derechos familiares. El mundo de los Valdivia, construido sobre apariencias y susurros, se enfrentaba de repente a la fría, dura luz de la ley. Saqué una carpeta delgada de mi bolso, idéntica a la que el licenciado sostenía. Señora Romina, comencé, manteniendo la voz tan clara como el cristal que ahora temblaba en sus manos. Usted habló de mi lugar. Permítame aclararlo. Coloqué la carpeta en el centro de la mesa, frente al plato principal medio comido de Ernesto. Aquí está una copia de la demanda por convivencia familiar, sustentada en grabaciones de audio donde usted y su hija conspiran para fabricar evaluaciones psicológicas falsas y declararme incapaz. Una onda de murmullos ahogados recorrió la mesa. Valeria llevó una mano a la boca. Renato parecía haber dejado de respirar. El licenciado Sandoval tomó la palabra. Adjunto, una solicitud de amparo para garantizar el acceso inmediato y sin restricciones de la señora Montenegro a sus nietos, Matías y el bebé por nacer. Y esto, continuó, colocando otra carpeta más gruesa al lado de la mía, es un informe preliminar de nuestra investigación financiera, que revela el desvío de fondos de la herencia de Augusto Montenegro hacia la empresa Valdivia y Asociados, una entidad actualmente bajo investigación por irregularidades y con deudas significativas. El señor Renato Montenegro ha sido, al parecer, un inversor involuntario en lo que parece ser un esquema de fraude familiar. La máscara de elegancia imperturbable de Romina se resquebrajó por completo. Su rostro, antes pulido y sereno, se demudó. Esto es difamación, forcejeó por decir, pero el temblor en sus manos la delataba. Ernesto se puso de pie de un salto, su rostro congestionado de ira. ¿Cómo se atreven? Salgan de mi casa. Con gusto, señor Valdivia, dijo el licenciado con una calma glacial. Los documentos han sido notificados. El juzgado familiar del Distrito Tercero ya tiene copia. La guerra de insinuaciones y humillaciones privadas ha terminado. Luego se volvió hacia Renato, quien estaba petrificado, mirando las carpetas como si fueran bombas. Renato, tu madre no te está pidiendo que elijas. La ley ya ha comenzado a elegir por ti. Lo que sí te pide es que recuerdes de dónde vienes, antes de que el lugar al que tanto te esfuerzas por pertenecer se desintegre y te lleve consigo. Tomé una última mirada a la escena, la familia perfecta, deshecha, el banquete exquisito, ahora amargo, mi hijo, perdido en el laberinto que otros habían construido para él. No sentí triunfo, solo una tristeza profunda y un alivio aún más profundo. Mi lugar, dije finalmente, dirigiendo mis palabras no solo a Romina, sino a todos los presentes,
Ya no lo definen sus prejuicios ni su dinero. Lo define la verdad que hoy sale a la luz, lo define la dignidad que nunca me quitaron, y lo define el amor por mis nietos, por el que lucharé con todas las herramientas que la ley y la justicia me brindan. La señora de servicio invisible se ha convertido en la parte demandante. La costurera humilde ha cosido su propia armadura con los hilos de la verdad. La velada ha terminado. Y sin esperar respuesta, seguía el licenciado Sandoval fuera del comedor, dejando atrás el silencio atronador, las mentiras expuestas y el comienzo de una batalla muy diferente. Esta vez, yo llevaba la ventaja. Esta vez, las reglas las ponía yo,